Muy buenas tardes, queridos hermanos de calle Solesi en Espeleta. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí? Vamos a compartir en esta tarde una porción de la palabra de Dios en el libro de San Marcos, en el capítulo 2. Así que mientras estamos buscando esta porción bíblica, quería agradecer a la iglesia el acompañamiento en la oración, ¿sí? Así los días miércoles estamos teniendo la consultoría, ahora en forma presencial, y luego a las 19 horas allí tenemos un tiempo grupal, ¿sí? Con aquellos que tienen problemas en las adicciones. Así que les agradezco muchísimo ese apoyo en oración y cada tanto vamos a estar compartiendo, ¿sí? Algunos motivos de oración. Así que en esta hora entonces, en Marcos, en el capítulo 2, les invito a que leamos esta porción bíblica que dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Sí? Así que estaba Jesús entonces en una casa allí predicando la palabra de Dios. Y continúa el relato diciendo: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, se estaban como razonando, pensando, ¿sí?, en sus corazones. Y dice el Señor: ¿por qué hablan así? Dice: blasfemias dice. ¿Quién puede predicar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué hermosa porción bíblica, ¿sí? En aquellos que leemos o estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, es una porción favorita, hermosa, una porción clásica que muchas veces compartimos aquí, la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos aquí que esta persona tenía un problema, ¿sí? Tenía una enfermedad, era paralítico, y sabía él que, estando Jesús cerca, que él lo podía sanar. Así que entonces, como había esta dificultad, dice que abrieron el techo y descendió el paralítico en su lecho delante de Jesús. Hoy queremos decirte con cariño, querido amigo, querido hermano, que en primer lugar, que el Señor conoce tu problema. No sé el problema que tú tienes, pero Jesucristo es Dios y Él conoce tu problema quizás de salud, en este tiempo de cuarentena, problemas económicos y distintas diferencias quizás sociales y conflictos y con dificultades con personas, con tus hijos, con tus padres. Él conoce tu problema. Qué bueno sería que en este día, ¿sí?, en este instante, tú puedas venir a Jesús y compartir con Él: tengo este problema, Señor. Te pido tu auxilio, tu ayuda, te necesito.
Pero en segundo lugar, vemos que en esta porción bíblica nos enseña no solamente que el Señor conoce tu problema, sino que conoce tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad. La Biblia enseña que todos estamos bajo pecado. Y Él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, como que estamos separados a causa del pecado, y nosotros invocamos y nosotros acudimos, pero hay una barrera que está impidiendo la bendición, la ayuda de Dios, que es nuestro pecado. Por eso precisamente vino Jesús desde la gloria y vivió una vida ejemplar, pero no fue suficiente para nosotros. Él tuvo que ir a la cruz y ocupar nuestro lugar para solucionar este problema que nos separa de Dios, que es nuestro pecado. Pero en tercer lugar, el Señor Jesucristo no solamente nos está diciendo que conoce tus problemas, que conoce tus pecados, pero también que Él conoce nuestros pensamientos, tus pensamientos. Y el Señor dice que al ver, dice, y al conocer el pensamiento de ellos, dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Como diciendo, ¿qué están razonando? ¿Qué están pensando? ¿Qué están argumentando? Queridos, seguramente tendrás algún tipo de dificultad, alguna diferencia quizás con Dios, pero queremos decirte que Él sabe lo que estás pensando. Él sabe lo que estás razonando, Él sabe tu creencia, Él sabe lo que está sucediendo en tu corazón. Y la Biblia nos enseña así como es nuestros pensamientos, dice tal cual es. Tú eres de acuerdo a lo que piensas, ¿sí? Y entonces allí estaban los fariseos, los religiosos, como diciendo, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Y cuestionaban lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Así que, queridos, el Señor conoce tus problemas, el Señor conoce tus pecados, el Señor conoce tus pensamientos. Ven al Señor, presenta tu problema, presenta tu queja. Y si hay culpa, y si hay pecado en tu corazón y te angustia y te sientes mal, es hora de volver a Dios, ¿sí? Pero vemos aquí, queridos, en cuarto lugar, que el Señor quiere, ¿sí? Quiere que conozcas su poder. Él desea que tú conozcas su poder. Sea el problema que tengas, ven a Jesucristo, ¿sí? Él desea que conozca su poder. Aquí la palabra de Dios nos enseña, dice, para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él tiene el derecho. ¿Sabes por qué, queridos amigos? Porque Jesucristo es Dios. La Biblia dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él tiene todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. ¿Sí? Dios se hizo hombre. Los ojos de hombres y mujeres vieron al Hijo de Dios y vieron allí su poder caminando sobre las aguas, controlando la tempestad, alimentando a hombres y mujeres a 5,000 y más. Cuánto el Señor vio la necesidad de la humanidad y manifestó su poder. Manifestó su gloria porque Él es Dios y Él desea, querido amigo, desea que conozcas el poder de Dios. No solamente que conozcas el poder de Dios, sino que también conozcas su perdón. ¿Sí? Su perdón. Por eso ellos, los religiosos,
Los saduceos y fariseos cuestionaban al Señor, porque cuando descendió el paralítico en su lecho, el Señor vio al paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y allí los religiosos dicen, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este? Ellos no se preguntaron, ¿este será realmente el Hijo de Dios? ¿Él es Dios con nosotros? Porque la Biblia enseña en la antigüedad, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, la palabra de Dios escrita por los profetas, por los antiguos, ellos decían que solamente Dios perdona pecados, ¿sí? Y Él puede perdonarte, querido, porque Él tiene el poder, Él es el Hijo de Dios y no hay pecados que Él no pueda perdonar. Él desea en primer lugar que conozcas su poder, pero en segundo lugar Él desea que conozcas su perdón. ¿Sabes lo hermoso, lo maravilloso que es en este siglo XXI? Sentirse perdonado por Dios. Él quiere perdonarte, pero no sé si tú quieres aceptar el perdón de Dios. Pero en sexto lugar, aquí la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere que tú sepas que Jesús predicaba la palabra de Dios, ¿sí? No solamente entonces el Señor conoce tu problema, no solamente el Señor conoce tu pecado, no solamente aquí el Señor enseña, ¿sí?, que Él conoce tus pensamientos, sino que Dios quiere que tú sepas que Él es poderoso, que hay poder en Él. En segundo lugar, Él quiere que conozca que hay perdón en Dios, que Él quiere perdonarte. Pero en tercer lugar, quiere que conozca que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra a los 30 años, comenzó predicando la palabra de Dios, un mensaje de arrepentimiento, que hombres y mujeres se arrepientan de sus pecados. Por eso el Señor fue a la cruz, ocupó nuestro lugar, llevó el pecado de la humanidad. Él murió, pero dice la Biblia que al tercer día resucitó, mostrando que venció al pecado, venció a la muerte. Él resucitó, Él vive y está a la diestra de Dios el Padre. ¿Y qué está haciendo hoy? Dice, orando, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Pero también una comunidad que llamamos iglesia está anunciando a la humanidad que hoy es el día de salvación. El Señor que venció, que está sentado a la diestra de Dios el Padre, es el Salvador, ese es el Redentor. Y Él quiere que tú sepas, ¿sí?, que el Señor Jesucristo predicó este mensaje, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, un mensaje de perdón. El Señor Jesucristo comenzó su ministerio anunciando el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, que Dios te ama, que Él quiere perdonarte, que Él quiere salvar tu vida. ¿Qué vas a hacer, querido amigo? ¿Qué vas a hacer con esta hermosa noticia? Él conoce tus problemas y conoce tus pecados y tus pensamientos. Y a pesar de ello, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Ven a Cristo. Ven a Cristo hoy. Invoca el nombre del Señor, porque así dice la Biblia. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Él quiere salvarte hoy. Ven a Cristo, ven hoy. Te invito a que oremos a Dios. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos amas
Tú conoces nuestros problemas, nuestros pecados y nuestros pensamientos. Por eso, Dios, queremos poner a nuestros amigos que están escuchando este mensaje, para que tú puedas perdonar conforme a su fe, que tú puedas salvar, que tú puedas hacer una obra maravillosa. Tu palabra así nos enseña. Hoy es el día de salvación. Obra con poder, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy.